Muy buenas, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a su querido, su amadísimo podcast, directamente desde Australia. ¿Qué más pues, chicos? Muy bien. ¿Cómo van? Estamos por acá, como siempre, con nuestra queridísima Kat, desde la ciudad de Brisbane. ¿Nos escuchas? ¿Cómo se encuentran las cosas por allá en Brisbane por estos días? Bien, frito, pero bien, nada, ya El no. clima, nuestro tema. Oficialmente ha comenzado el invierno en Australia. Sí, Galletas Tim Tam nos trae el clima. Sí. O sea, qué delicia sería un patrocinio de Tim Tam. ¿Vos te imaginas la plática que nos haríamos ahí? No, a mí no me gusta, pero ustedes comerían bueno. Está sabroso. Es verdad que tú no te gusta mucho el dulce. Bueno, Y yo, no, pero en este episodio yo sí quiero una pequeña, no nos vamos a explayar demasiado en el asunto, pero un pequeño comentario sobre el clima en Melbourne, porque tengo varias personas que sigo y que me siguen desde Melbourne y dicen que la cosa está fría. Pero fría. La semana pasada, y de hecho creo que varios me lo preguntaron, incluida Kat, o sea, 1 grado menos y se convertía en nieve. O sea, porque no eran ni lluvia ni nieve, eran como pelucitas. Ay, sí, se veía. Marica, ¿y en la ciudad? En la ciudad. Pasada, o sea, eso fue Se veía como si estuviera nevando, de verdad. O sea, no se veía nada y eran pelucitas que caían. O sea, de verdad que te lo juro, 1 grado menos. Y se convertía en nieve. Pero ahí sí, como decía Dumbledore, 2 puntos menos para Melbourne. Exacto. Ha quedado degradada con ese clima. ¡Qué vergüenza! Algo positivo es que incluso en los suburbios como muy, o sea, obviamente a las afueras, pero que son como altos. No sé ni qué decir este man para acercar bien la ciudad. Y alcanzó a caer nieve. Y lo bueno es que los resorts abrieron una semana antes. Los resorts de... Sí. ¿Ya están abiertos? ¿Ya abrieron? Sí, ya, porque es que de verdad se vino la nieve con todo. Sí, porque para ese pedazo que queda entre las montañas límites entre New South Wales y Victoria, o sea, ya no es como que, ay, sí, está haciendo frito, no, es la caída de nieve, así, ya. Tormenta. Pero usualmente a esta época como que sí comienza a nevar, pero como quien no quiere la cosa, porque las montañas porque las montañas llegan a estar como full buenas para esquiar por ahí en julio. Ajá. Sí. Pero en no, mediados de julio ya está bien. Julio de agosto es como la mejor época. Sí, pero otro año que no esquiamos. Vamos a ver si el otro año logramos estar allá haciendo un podcast desde la nieve. Por primera vez. No, tercer intento y yo creo que este año tampoco fue para mí, pero bueno. Pero bueno, el cuarto de la vencida. Sí. Pero bueno, no, hoy venimos bien, los noto frescos, chicos, animados. Yo creo que esas caras de felicidad es porque vamos a hablar de un sitio hermoso, un sitio maravilloso. Hoy quiero ver el mundo arder, pero no arder. Para aquellas personas que no están escuchando y que no están en esa actitud de envidia y malas energías que están mis co-hosts el día de hoy, hoy vamos a hablar de la increíble, hermosa, bellísima ciudad de Sydney, la ciudad que nos hacía falta dentro de la... ¡Ay! Nuevamente vuelve. Tu envidia alimenta mi ego. Entonces, no, la ciudad que nos hacía falta dentro de nuestro recorrido, pues como personal de ciudades. Igual por ahí después podríamos hablar puntualmente de Gold Coast, pero digamos que las ciudades donde vivimos es la ciudad que nos hacía falta. Porque lo mejor se deja para el final, es como cuando se está comiendo, la carnita se deja para el final. Cállenlo, de verdad, si va a ser así todo el episodio, por favor, ya apaguen y vámonos. Los insiders son así, tal sí, cual. Es verdad, es que él tiene esa pura tónica de exacto, es verdad. ¿Qué quieren que les diga? La razón. ¿Qué quieren que les diga? Ellos son así. ¿Qué quieren que les diga? El centro del mundo de Australia. Sí, como que resulta que cada quien va escogiendo sus ciudades de acuerdo a su personalidad. Comprobado. No, yo no sé. Yo no escucho bien los insultos que vienen del lado de Fer porque está tiritando mucho. Y no escucho bien. Sí, porque no tiene nada más que refugiar que el clima. O sea, aquí de verdad. Yo, porque yo estoy como en el intermedio, como que conmigo no hay mucha guerra, porque no. Pero es que estos dos, o sea, vamos a ver pero cómo la van a...
Pero es que exacto, es que en esa competencia de Melbourne, Sydney, Brisbane es como el primo ahí, sí, no, el primo borracho de la familia. Es como la tía chismosa, ¿qué va a pasar entre estos dos? Sí, que están matando, y llega la otra. ¿Qué pasó? Sí, exacto. No, mentira, bueno, pero ya vamos a tener seriedad, que es que ustedes están con mucho odio el día de hoy, pero no, vamos a hablar el día de hoy de la ciudad de Sydney, probablemente la ciudad que la mayoría de personas que no saben mucho de Australia es lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan en este país, en este bellísimo país, y una ciudad que básicamente es icónica a nivel mundial. Qué bien que no me alegaron de eso, qué no, y que otra cosa que normalmente cuando uno piensa en Australia, o sea, en hacer este proyecto y demás, bueno, quizás no todos, pero el 90% uno, la primera opción que quizás se le viene a la mente es Sydney. Sí. Y ya cada uno comienza como a explorar otras opciones y demás, y uno dice, bueno, está esta o me gusta más esta. Pero mi primera opción siempre es Sydney, o sea, yo le tengo un cariño a Sydney, no crean que odio, pero sí. Porque fue yo sí no. Yo sí no le tengo ningún cariño a Sydney, la verdad. La verdad se ha dicho. ¿Alguien escuchó algo? Pero bueno. No sé. Es que se escuchó como un ruido por allá todo. Como un murmullo, como que. Sí, un murmullo por allá. Venía como en un sitio pequeño por allá, no sé. Vení a todas estas cosas, ¿por qué llegaste a Sydney? Bueno, sí, entonces empecemos con el asunto. No, yo vine a Sydney. Yo vine a Sydney por playas, por clima y porque aquí estaba el Opera House. Por buscar a Nemo, él lo dijo en un episodio. Claro, yo me vine a buscar. Pero es que de verdad el man re perdido. O sea, pero bueno, no importa, digamos que sí. Deje la envidia, mija, deje la envidia. No mentiras. Cero, porque yo sí tengo a Nemo cerquita. No sé de qué me hablas. No, porque Nemo estaba perdido, Nemo estaba por acá, la familia estaba por allá. O sea, ¿quién se va a encontrar? Se va a encontrar la rata esa que cargaba pescados en la espalda. Nemo lo encontraron, Nemo se devolvió. Ese man después se volvió a pelear con el papá, es que no ha salido no ha salido la... Sí. Él ya cuando fue grande y ya pudo tomar sus propias decisiones, se volvió para acá. Dijo, no, para allá está mejor. Se va a buscar a las gaviotas. No, mentira, chicos. Bueno, no, entonces, no, realmente, la verdad, a ver, desde que nosotros nos íbamos a venir hablando con mi novia, ella sí era más de consumir pues como contenido, las personas los influencers que vivían acá y todo el asunto, y entre esos estaba Kat, que nosotros te seguíamos desde antes de venir, la chica famosa. O sea... Sí. Entonces, que vivían pues en esa zona o Gold Coast o Brisbane, que entonces sí era algo que teníamos como muy presentes, pero entonces estaban como los tres extremos, o sea, estaban como los dos extremos, estaba Melbourne, a mí me decían que es frío, pero me decían que era muy frío, me decían la relación, es como decir Bogotá en Colombia. Que es pésima explicación, pero bueno. Pero digamos en relación a lo que es la temperatura... O sea, uno dice, es la parte fría. Uno dice, ¿quién dice pues que la parte fría en Colombia es Pasto? No, nunca, nadie se le ocurre Pasto en ese momento. Pero sería demasiado lógico. Sí, pero no. Bueno, pero no. Bueno, está bien. Resiste, sí. Tranquila. Entonces estaba Melbourne, que era como el frío, y decían que Brisbane era muy calurosa, o sea, que era como decir la costa. Y yo decía, yo no quiero tanto calor. Ay, Kat, supéralo. Supéralo, marica. No lo va a superar, la gente es inepta ahí dando cosas del clima, esta gente de las agencias. Parece que nos escucha y que nosotros sí hablamos muy bien del clima. Pues digo, explicamos bien cómo es el clima. Pero bueno, no, pero igual, o sea, dentro de lo que cabe, o sea, Brisbane es más calurosa que Sydney. No, obvio, sí. Bueno, entonces, o sea, es que es como una forma que se presta un poquito para comparar. Ya sé que la odias, pero bueno, entonces decían, o sea, Melbourne era frío, Brisbane era caliente y me decían, Sydney es como en la mitad. La mitad. Ajá. Entonces yo decía, como bueno, me voy por una ciudad que tiene muchas playas, que es una ciudad icónica a nivel mundial, que tiene pues como, a pesar de que no tiene tantas actividades culturales como las tendrá Melbourne, que era una ciudad también pues como con muchísimas actividades muy icónicas, como el Visit Sydney, como los Juegos Pirotécnicos de Año Nuevo, pues como varias cosas así. Y yo dije como, o sea, Brisbane me tentó mucho. Okay. Me tentó mucho, la verdad.
Melbourne, la verdad, no lo consideré. Melbourne nunca fue una opción. Sí, poco. Pero okay. Sí, porque es que decían como, no, es que me decían, es que la vida nocturna en Melbourne es muy buena. Y yo es como, marica, yo no rumbeo casi, a mí eso me va a valer pero es que yo me acuesto a las 6 de la tarde. Sí, o sea, yo no necesito eso. En cambio me decían, no, en Sydney las playas son espectaculares y maricas son una cosa de locos. Sí. Son una cosa de locos, entonces yo como que terminé viniéndome para acá. Y aunque las personas no lo crean, aunque a las personas les vaya a causar un impacto muy grande lo que voy a decir, pues no todo es bueno. O sea, hay unas cuantas cositas que no es que sean muy chévere. El muchacho lo ha dicho. Lo comienza a reconocer. Sí. Se atrevió a decirlo. Pero a ver, yo creo que en este episodio incluso se va a dar una dinámica diferente porque yo noto un odio muy puntual de parte de la gente del norte, la gente por allá para arriba. Hasta esa ciudad, una envidia, un odio muy rechazo. Envidia. No, mentiras, no, a mí sí no, ahora sí sin joder, ¿por qué le tienes tanto repulso a Sydney? No, a ver, nunca la consideraría para vivir, pero nunca digas nunca, porque probablemente en unos años me verán viviendo allá. Y como no es mi vida, viejos, o sea, póngale la firma. Pero es una ciudad que cada vez que voy es linda visita, pero hasta ahí. No me agrada en ningún sentido para vivir. Me parece muy grande, me parece muy caótica, me parece que su distribución es cero amigable para la movilización, aunque existan medios de transporte, pero el tráfico de verdad es denso. Y cuando ya uno a la final vive en estos pueblitos por aquí al norte, pues se acostumbra como a que todo queda cerca, que no hay tráfico. O sea, yo me mal acostumbré. Sí. Entonces, pero sabes que es muy curioso porque precisamente yo viniendo de Medellín, que no es la ciudad, pues no es una ciudad chiquita, pero pues no llega a ser Bogotá. Sí. En el tamaño, tanto en el tamaño físico de la ciudad como en la cantidad de población, me vengo para la ciudad grande y es bien. Y vos que venís de Bogotá, es como, no pues quiero. Que yo siempre quise irme de Bogotá. Esa es la cosa, que la gente piensa que porque no nació en Bogotá, vive en Bogotá, marica, ya esa es la vida. Yo decía yo lo que digo es que están acostumbrados. Ya, es que no le queda una de otra. Por eso digo que cuando yo ya vine acá, y además que listo, ahorita yo vivo en Brisbane, que para mí Brisbane, con esto les digo todo, para mí Brisbane era una ciudad muy grande, y obviamente no lo es, a comparación de Sydney y de Melbourne. Pero estaba muy mal acostumbrada en Gold Coast, por todos esos detalles que les digo. Entonces, Sydney, muy linda, yo no voy a decir que no es linda porque lo es, yo no le voy a quitar sus créditos porque lo es, pero yo lo veo desde el ámbito de vivir allá, no me veo viviendo allá, no me veo lidiando con el trajín de Sydney, no sé por qué razón me parece tanto trajín a comparación de Melbourne. Melbourne también es una ciudad grande y todo, pero me parece menos caótica que Sydney. Eso. Curioso. Como una sensación parecida, o sea, y no es sin, o sea, la verdad no, en este episodio voy a ser honesto y hablo desde la realidad, o sea, sin tirarle a nadie, porque de verdad que a mí sí me encanta, me parece preciosa, pero yo, o sea, cada vez que voy, y de hecho voy a soltar una bombita, yo fui a Sydney hace 8 días, 10 días, por 24 horas. Este hijo de puta nunca. No. 4 horas. Parce, me tengo que ir a dormir. Pero, marica, este episodio se acabó aquí. Adiós, muchachos. No dije nada porque la verdad fui por temas de trabajo. O sea, era tan y chao. Pero, por ejemplo, volví a evidenciar como lo que tenía de la Sydney que hace 2 años no visitaba. Y es que siento que son como 2 ciudades. O sea, está la Sydney mundialmente conocida, que es todo el área de la bahía y demás, el centro, pero la siento como desconectada del resto. Sí. Pero aparte de eso, quizá ahí es donde no encuentro, o sea, cuando voy, la veo como un set de estos de filmación espectacular. Sí. Pero más allá de eso, como cuando ya entro a la Sydney real, o sea, la ciudad como tal, ahí como que me desconecto. Entonces, no sé. De hecho, me parece, o sea, sí, yo entiendo lo que dice Fer, y es como los suburbios
que empiezan ya claramente a nacer después de la City, después de esta parte principal tan conocida en todo lado mundialmente. Sí, siento que ya es otra ciudad y de hecho me parece fea. Porque lo que pasa, los barrios son muy antiguos, ¿sí? Las viviendas son muy antiguas. Claramente hay zonas modernas, ¿sí? Habrán barrios que ya estarán más modernos y todo el cuento, pero en líneas generales a donde fue creciendo y se fue expandiendo la ciudad, pues no hay que negar que también. Sí. A lo que uno está acostumbrado a verla, o como uno la percibe, o como uno se la han vendido. No sé, lo que pasa es que, a ver, o sea, para las personas que nos estén escuchando y que quieran pues como tener un poco de noción de ese tamaño que está empezando a ser muy, muy protagonista acá de lo que estamos hablando, es que el tamaño de Sydney es una cosa gigantísima. O sea, se los digo, por ejemplo, yo que he empezado a trabajar hace pues como cierto tiempo, estoy trabajando como con un trabajo, valga la redundancia, que me implica desplazarme en transporte público. Uno puede pasárselas andando en transporte público 1 hora y 20 minutos sin salir de la ciudad. O sea, uno tirarse un recorrido en un 3 de 1 hora y 20 minutos y no ha salido de la ciudad. Y completamente concuerdo con lo que dicen de que Sydney es como varias Sydneys. O sea, no es como que haya una Sydney. O sea, está una Sydney que es lo que decía Fer, que es la Sydney como la de las películas, la Sydney icónica, la Sydney bonita, la Sydney muy cuidada. Es una ciudad donde me parece a mí que, por ejemplo, el aspecto de las basuras está muy bien cuidado, donde todo es como más bien pulcro, más bien cuidadito, pero en esa Sydney cinematográfica, en esa Sydney de la apariencia, la Sydney de Bondi, la Sydney del Opera House, del Harbour, esa es la Sydney brutalmente hermosa. Pero incluso sí existe un sentimiento muy desde las personas que viven acá, en relación precisamente a decir que esa no es la Sydney real. Que de hecho me acuerdo que yo tenía un entrenador que el man era de una zona que se llama Parramatta. En Parramatta es o sea, Sydney tiene como varias zonas principales, que a pesar de que acá se llaman como councils, las zonas pues como chiquitas, sí tiene como varias áreas muy grandes. Entonces, por ejemplo, están las Northern Beaches, que son las playas del norte. Entonces, las Northern Beaches son como una zona y tienen un tipo muy específico de gente. Está Western Suburbs, que es toda la parte de Parramatta y todo eso ya es muy adentro. Estamos hablando de 45 minutos del mar. Están las Eastern Suburbs, que son los que quedan ahí, toda la zona cinematográfica bonita, que es toda la zona al lado del mar, no sé qué. Y ya está pues pues como para la otra parte. Pero digamos hay partes de Sydney que quedan, por ejemplo, creo que es Penrith, que Penrith es la última parte que es como, o sea, sí, como parte urbana de Sydney. Sí. Y para llegar a Penrith te demoras literal casi 2 horas. O sea, es una cosa absurda. Es una cosa absurdamente lejos. Entonces, por ejemplo, hablando con el entrenador, él hablaba precisamente de cómo, digamos, la Sydney que, digamos, la mayoría de los estudiantes internacionales logramos llegar a experimentar, que es la Sydney cercana al centro de la ciudad, por obvias razones, por practicidad, por un montón de cosas, no es la Sydney real. Y ni siquiera estamos hablando de la Australia real, sino de la Sydney real. ¿Por qué? Porque es que igualmente yo no sé, y eso me genera mucha curiosidad, cómo ha sido, digamos, la distribución, por ejemplo, en una ciudad como Melbourne, que, digamos, le tocó experimentar cosas muy similares a lo que sucedió en Sydney a lo largo de su crecimiento histórico. Pero hacia Sydney ha habido a lo largo de la historia muchas migraciones puntuales de ciertos grupos de países, de ciertos grupos religiosos, de ciertos grupos étnicos, que por uno u otro motivo vinieron hacia acá. Entonces la gente del Líbano, entonces la gente de, no sé, de la India, de Pakistán, no sé qué, y ellos sí tienen como suburbios que uno dice, la mayoría de gente de tal religión como o de tal país viven se van haciendo en sus zonas. En sus zonas. Exacto. Como creando... Exacto. Entonces eso es bacano, pero a la vez no, porque igual llega uno y, por ejemplo, llegas buscando, no sé, la experiencia de Australia y dices, no, yo me voy a vivir a Australia. Uno dice, la verdad es que uno llega acá y encontrarse con la experiencia de estar en contacto con los australianos es complicado, porque el nivel de migrantes acá es muy grande.
es muy, muy alto. Entonces, y los migrantes, las personas, pues los australianos, lo que las personas pues esperan como de que sea un australiano, viven lejos del centro de la ciudad. Y normalmente entonces son mundos que no se tocan tanto. Sí. Entonces es algo muy gigante, y ese caos de esos choques culturales, de esos choques económicos, del tamaño propio de la ciudad, del caos de la geografía, porque para las personas que nunca hayan visto, por ejemplo, de pronto un mapa de Sydney, básicamente Sydney es un pedacito donde el mar entra. Y entra en una zona montañosa. Entonces acá las vías no se construyen por donde se construiría una vía, sino por donde Dios les ayudó. ¿Sí me entienden? Entonces, que era lo que yo decía de la distribución, que hace que la distribución de la ciudad sea muy complicada, y por eso que no es que a veces quede literal tan lejos, sino es más el tiempo por la vuelta literal que les tocó hacer para poder acceder a ese lugar, lo que les tocó construir, bien sea un puente, una vía, y eso, porque hay zonas a las que al final hay que llegar en ferry, en fin. O sea, esa parte me parece súper complicada de la ciudad. Sí. Entonces es increíble tener una ciudad, por ejemplo, con un sistema de transporte público tan bueno que literalmente no logra cumplir su objetivo, porque de verdad te quedas corto. Sí. Uno dice, acá hay tren, metro, ferry, buses, tranvía, y aún así te quedas corto. Para ciertas zonas te quedas corto. Entonces una de las cosas, por ejemplo, a tener en cuenta si vas buscando pues como dónde vivir acá. Entonces, a ver, me parece que es una ciudad muy complicada, y me parece... pues igual también, como te digo, me causa mucha curiosidad el tema de Melbourne, pero me parece que, por ejemplo, entre nosotros tres, la única persona que ha tenido una experiencia un poco más australiana ha sido Kat. Sí. Porque en el caso mío no es como, no, o sea, yo conozco australianos porque me metí a un gimnasio, y en el gimnasio conocí pues como ya la gente que es muy particular, porque los australianos, al menos acá me ha dado la sensación de o sea, te permiten estar en el sentido de que, pues, o sea, bien, no es que nunca te hagan mala cara ni nada de eso, pero se da la impresión de que ellos están con ellos mismos, y sí, no hay como una integración muy grande realmente. Entonces es algo bien particular que sucede acá puntualmente en Sydney, que no era algo que yo me esperaba en lo más mínimo. Claro, no, sabes que ahora que te escucho decir y todo, tiene todo el sentido. De pronto yo no había hecho como el análisis tan profundo de ver a Sydney de esta manera, a pesar de que estaba muchas veces allá, pero cobra todo el sentido. Eso también le pasa por ser la ciudad que es tan representativa y también tan importante para el país, ¿no? O sea, no en vano, por eso mucha gente la confunde como si fuera la capital, que no lo es. No falta el que todavía piense que sí, pero no la es. Pero no en vano se ha ganado también esa confusión ante el mundo, y es porque de verdad es una ciudad muy importante, porque ahí llegan muchas cosas y ahí suceden muchas cosas importantes. Entonces, ahora que lo mencionas, y eso sigue ratificando, se dice, bueno, mi punto como no considero que sea una ciudad muy chévere para vivir, y menos como estudiante internacional. Ahora, no quiere decir que yo no, o sea, no es como, ¿cómo decirlo? Es como, si tengo otras opciones que me puedan acercar más a vivir la experiencia, preferiría eso. Sin embargo, no le quito lo cool que debe de ser decir, marica, viví en Sydney, ¿saben? Sí. Porque es que Sydney es una de las ciudades que está en los top de muchas clasificaciones alrededor del mundo. No sé, como mejor ciudad para vivir, o la mejor ciudad para, nomás es una de las primeras ciudades para recibir el año nuevo, como cosas por el estilo. ¿Sí? No le quita lo lindo. Es que acá, no sé, en algún momento, por ejemplo, veía yo una comparación que decían que era como vivir en California, algo así por el estilo, que vivir en Sydney era como vivir en California. Sí. O sea, por el tipo de persona, la visión de vida, o sea, como ese tipo de cosas. Yo diría, respecto a lo que vos decís, me parece que es como, o sea, bien. Es cierto, entiendo por qué una persona diga, no, la verdad no es una ciudad en la cual me gustaría vivir, porque tiene tanto de bueno como de malo, pero a la vez te permite tener ciertas experiencias muy particulares, que era lo que, por ejemplo, en algún momento les compartía yo, de cómo en Semana Santa acá estaba la zona de la Kemba, que es una zona que está muy llena pues como de personas que practican pues como el Islam, que ellos estaban en el, ay, se me olvida cómo se llama, pues en el ayuno. Sí, en el Ramadán. Ellos estaban practicando el Ramadán, entonces hicieron su feria y toda la vaina. Entonces,
la diversidad cultural se vive de una manera muy diferente probablemente de lo que se vive en otros lugares, porque no sé, no quiere decir que tú no tengas contacto con personas que practiquen el Islam. En Brisbane probablemente sí. Lo que pasa es que no es lo mismo que vos te tengas que desplazar hacia un suburbio donde la mayoría de personas practican el Islam y donde no es una persona que está haciendo su tradición ahí apartico, sino que es como toda la zona, te sientes es como si estuvieras allá metido en su región, en su país. Literal, no, y de eso acabo de caer en cuenta también, claro. Tal vez yo haya tenido la oportunidad de estar de pronto más en contacto con la cultura australiana, pero tal vez yo no he tenido la oportunidad de estar tan inmersa en diferentes culturas. Sí se ven claramente, pero sí estoy 100% segura que no se ven de la misma manera en que se ven en Sydney. Sí, porque es que sí es literal como cuando Steve contaba en alguno de los primeros episodios que él se sentía como si hubiera llegado a Asia, en algún país asiático, porque de verdad solo veía asiáticos y no veía casi australianos. Aquí pasa lo contrario, ¿sí? Ves muchos australianos y de vez en cuando ves los asiáticos, ves los árabes, ves los indios, como por ahí regaditos, pero aunque habrán y existirán zonas en las que ellos se van localizando, aún son muy pequeñas, que no, obviamente no se puede comparar como, digamos, en este caso, Sydney. Total, es que ellos terminan siendo casi como, o sea, en su momento empezaron siendo como si fuera una especie de asentamientos de refugiados, por decirlo de alguna forma. Entonces la dinámica con la que crecen es muy diferente. Igual eso tiene tanto de bueno como de malo, porque igual es, no sé, yo siento que sería como muy similar al de pronto el fenómeno tipo Bogotá, por ejemplo, en Colombia, que por tema del conflicto armado mucha gente empezó a llegar, pero incluso muchas personas que no querían migrar, o sea, que llegaron porque les tocó, porque llegaron porque estaban pues como con otro tipo de cosas. Pero por ejemplo acá, me acuerdo que cuando empieza el tema del COVID, como la segunda ola que se dio acá del COVID, había muchísimas acusaciones de discriminación y de racismo y de xenofobia y de clasismo, porque se empezaron a dar dos brotes muy particulares. Entonces un brote era en Western Suburbs, que es la zona que les digo hacia Parramatta, que es una zona muy de migrantes, o sea, una zona de personas de clase, o sea, acá no hay tan clase baja, pero digamos dentro de los estándares australianos, pues son personas más obreros, ¿sí me entiendes? Más labor. Entonces, de personas de más clase baja versus las zonas de Eastern Suburb, la zona puntualmente de Bondi, que es la zona más fashion que hay acá, así súper wow, no sé qué. Entonces vos veías y se supone que las dos zonas estaban como en cuarentena. Y vos ibas a la zona de Parramatta, de toda esta parte de allá, y en Western Suburbs estaban patrullando con policía montada, con caballos, tenían el mero despliegue policial para evitar que la gente saliera y no sé qué. Pero ibas a Bondi y la gente estaba en la playa. Entonces acá hubo un escándalo gigante con el asunto. Sí. Yo eso que dice Steve, que también lo veo de esa manera. Por ejemplo, no estamos hablando de Melbourne, pero pasa lo mismo. Es una ciudad muy grande y es muy complejo ver como los australianos, o sea, los ves como muy segregados, muy desgranados. Y lo que tú ves en la ciudad esta área es la colonia filipina, esta área es la colonia, normalmente los senegaleses y demás. Entonces como que vives en micropaíses y para tu contacto con los australianos es como que tú ingreses en su mundo, aun cuando ellos también son como muy cerrados. Una vez, de las pocas amistades así cercanas australianas me decían, para nosotros también es complejo abrirnos a los migrantes, no porque tenga cierto rechazo, sino porque al final nosotros pensamos, bueno, si hacemos una amistad con esta persona y a los 2 años o al año se va. También como si no quisieran votarle corriente. Pero eso es tenerle miedo al éxito también. Vale. Se van a perder de esta belleza de amistad. Literal. Y algo que me hacía caer en cuenta eso, y es lo que le quiero también preguntar a Steve sobre los costos, es aquí en Melbourne, por ejemplo, pasa mucho que también a veces de acuerdo a la zona de la comunidad el costo de vida es más barato. Aquí, por ejemplo, se supone que quien tiene la facilidad de hacerlo, porque tampoco es tan lejos de la zona del centro, mucha gente tú escuchas, no, voy a hacer el mercado al mercado de Footscray porque esa zona es más barata. Cosas generales, una tienda de retail, cualquier cosa,
la zona tal porque allá en la parte de los filipinos es más barato. Y le huyen como a las zonas del centro, Carlton, que son ya como la parte italiana, obviamente el centro, que es como la parte internacional. Entonces me da esa duda en cuanto a costos, si Sydney es igual, o sea, o si es... Porque, por ejemplo, en Melbourne siempre hemos tenido, y creo que en otras ciudades de Australia quizá lo tengan, digamos como el concepto de que Sydney es más cara que Melbourne. Sí, eso iba a decir yo tengo la concepción de que Sydney es hiper mega caro. Sí, y uno va y siente como que si paga centavos más por todo, entonces... Y es que igual entre centavo y centavo va sumando, o sea... Sumando dólares, sí. No, total, yo me quedé impresionado, que eso fue algo que nos pasó cuando yo fui a Brisbane, comparando los precios de lo que yo pagaba acá por renta en Sydney, en comparación de lo que pagaba acá por renta allá, era absurdo. O sea, yo sí tenía muy presente que Sydney era una de las ciudades más caras del mundo. Yo esperaba que Sydney tuviera unos costos muy similares de pronto a lo de Melbourne, pero ya cuando hablo con Cady me habla de Brisbane, yo digo como no, marica, o sea, está bien. Y de hecho hablando con el oso, el misterioso oso, que alguna vez deberíamos poner a hablar al oso, así se en voz en auge. Bueno, que hablando con el oso, él me decía como, y es que a vos el Opera House te paga la renta, y es que a vos el Harbour Bridge te paga pues una cosa y la otra, y yo como... A ver, o sea, no es desdeñable porque igual yo también me emociono cada vez que paso por el Opera House y paso por el Harbour y de verdad el aspecto también emocional y de motivación pues no se puede despreciar. Sí. Pero la verdad uno hasta cierto punto dice como bueno, y también hasta dónde estoy dejando de vivir ciertas experiencias precisamente por esos costos. Y por ejemplo, hablando de lo que vos decías, o sea, yo tengo muy presente que hay zonas muy puntuales a nivel de renta donde sí se ve muy marcado, digamos, la diferencia. Hay zonas que son muy costosas y costosas es muy costosas, putas casas de 18 millones de dólares, cosas así absurdas. Entonces, lo que sí he notado, pero no he notado tanto pues como desde la parte de mercado. Habrá sitios en específico más que zonas. Por ejemplo, acá para la parte del Paddy's Market, que es una zona que queda pues ahí por Chinatown, es puro comercio en pleno corazón de Chinatown. Sé que allá las frutas y los vegetales pueden ser más económicos y carne y todo el asunto, entonces allá sí se podría ir pues como por mercado, pero no estoy tan enterado, por ejemplo, cómo variará eso en relación a Western Suburbs, por ejemplo, que como les digo es más la clase obrera la que vive allá. De hecho, en estos días, a las personas que nos siguen muy atentamente en nuestro Instagram, yo terminé de trabajar en una zona que se llama Liverpool, que queda en Western Suburbs. Y cuando estaba regresando a las 5 de la mañana, monté el estado mostrando el tren como estaba lleno y era puro Labour. Sí. Puro Labour. Verde, fucsia, rosado. Literal. Era puro verde, naranja, rosado. Literal. Entonces, o sea, no sé hacia allá cómo será, porque es que no sé, es que les digo, me da la impresión como de que acá existe tanto esa barrera, de pronto entre el aspecto cultural, es porque es como, de pronto es gente que no está muy interesada en el intercambio cultural, muy abierta a nuevas experiencias, no sé qué, sino que simplemente empezaron a hacer como sus propias cosas, y el hecho de estar allá entre ellos mismos, teniendo su cultura, es una forma de protegerse. Sí. Y cuando digo ellos, me refiero a ellos en cada uno, incluso los mismos australianos. Y otra cosa que les iba a decir es, o sea, acá en Sydney se ve mucho el hecho de quién está de manera temporal y quién no está de manera temporal respecto a las zonas donde vive. ¿Por qué? Porque obviamente si tú estás de manera temporal, por ejemplo, para los migrantes que venimos a estudiar inglés o algo así, obviamente las zonas céntricas nos van a parecer lo más valioso y lo más importante porque es muy práctico, nos ahorramos en transporte y bla, bla, bla. Pero ya las personas que se quieren asentar, normalmente esas personas sí se van para zonas más alejadas. Porque pues obviamente es más, vas a poder pagar algo más, con el mismo dinero vas a obtener algo más grande, ya para montar familia y todo el asunto. Entonces, eso sí se ve muy marcado, la verdad. Yo siento que, no sé, percibo Sydney como un poco de la élite. O sea, no sé qué tanto se note, pero yo siento que las veces que yo he ido, sí logro distinguir como los estratos, aunque acá no existan, ¿sí? Como las clases sociales.
Como que yo siento que allá... ¿Pero te refieres a la gente, a los lugares o a...? No, a la gente. Se nota en la gente. Sí, lo que pasa es que, a ver, a mí me impresionó mucho. Por ejemplo, yo cuando vine para acá, para Australia, yo vine por Europa. Entonces yo estuve primero en España, después estuve en Holanda y después estuve en Singapur, pero en Singapur no salí del aeropuerto. Pero bueno, entonces estuve en España, en Barcelona, y después estuve en Ámsterdam. Y yo no vi tanta plata allá como la que he visto acá. Porque acá literalmente, sí, o sea, yo que trabajaba en Uber, salía a hacer Uber y te encontrabas un Ferrari por día o un Lamborghini por día. Y acá se ve muchísimo dinero, se ven las propiedades, se ven en ese tipo de cosas. Y por ejemplo, algo que igual es un chiste que uno dice acá, que usted ve un carro así espectacular, Lamborghini, Ferrari, no sé qué, fijo es un asiático el que lo está manejando. Sí, fijo, sí. Marica. Sí, es verdad. Yo no digo que los australianos no tengan plata, sino que siento que es que los australianos de pronto no son tan extravagantes en ese tipo de cosas. Prefieren comprarse pues una camioneta gigante, una Ute, que igual vale un montón de plata, mientras que de pronto otros se compran. Sí, no es su estilo de carro. Sí. Su estilo como, exacto, como presumir, como mostrar. Quizás, exacto, prefieren un carro 4x4 con el que se pierdan un fin de semana a hacer, antes de estar moviéndose en la ciudad, llamando la atención con un carro. Eso también es algo que he notado, sí. Exacto. Entonces yo siento que acá sí se ve, como se ve tanto la plata y se ve tanto, pues como esas diferencias, yo creería que sí se ve muchísima gente con mucha plata, pero de hecho acá hay un como, ¿cómo decirlo? Es que es como una subcultura o es como un estrato social, como las personas de ciertos comportamientos que se les llaman eshais. Entonces los eshais son oriundos de esa zona de Western Suburbs y son personas que se considerarían, o sea, digamos que a nivel cultural, a nivel social acá se suelen ver como el valija, como el ñero, ¿sí me entienden? Okay. Entonces, por ejemplo, acá los eshais se les nota súper marcado porque esos son australianos, pero no el australiano de Cat, de allá de Brisbane, sino australiano muy puntual de esa zona. Entonces son pues groseros al hablar, la música que escuchan, la forma en la que bailan, no sé qué. O sea, son muy fáciles de identificar, la verdad. Pero es algo, por ejemplo, que yo no me esperaba. Entonces, digamos que tú me hablas de eso, de cómo se nota. Claro, vos vas a Bonda y se nota la niña rubia, ojos azules, super pupi, que se baja del Lamborghini de su novio asiático y bla, y no sé qué y tal. Y claro, y vas a Western Suburbs y te encuentras el eshai, y te encuentras la rumba donde pues, hallarían el frutiñazo si tuvieran frutiño, o sea, eso es otra cosa muy diferente. Literal. Bueno, y ahorita ya hablando de playas, de Bondi, que es una de las playas principales en Sydney, ¿qué tanto hay por hacer allá? A ver, yo no sé, lo que pasa es que igual, o sea, yo diría que es una ciudad con unos eventos interesantes, pero hay dos asteriscos ahí. El primer asterisco es que apenas la ciudad se está recuperando del COVID, entonces hubo muchas cosas como el Vivid Sydney, que desde que yo llegué a Australia eso no se había hecho y apenas se vino a hacer. Entonces que igual uno dice, pues no sé hasta dónde no he tenido la oportunidad de vivir esas experiencias. Entonces primero eso, y segundo que igual está en esta llamada un representante de una ciudad donde la parte cultural sí es muy marcada y la parte de entretenimiento sí es bien grande. Entonces claro, yo te puedo decir, es una ciudad con unos eventos muy bonitos, sí, claro, pero llega Merlon y dice, yo tengo el Australia Open, yo tengo arrasa con sí, tanto entonces a lo largo del año, sí. Entonces, pero igual la ventaja es que igual, por ejemplo, o sea, esta vaina queda muy lejos, entonces si alguien va a llegar a hacer un concierto, no es como que venga a hacer un concierto a Melbourne y ya. No, normalmente viene... Hace el tour, sí. Exacto, hace el tour completo y Sydney obviamente, no es como que vayan a ir primero a Perth o a Adelaide en vez de venir a Sydney. A ignorar Sydney, si no hay manera que ignoren Sydney. Ajá, entonces por ejemplo, no sé, hace poco estuve en un partido de exhibición del Barcelona, va por acá va a venir Justin Bieber, por acá va a venir, no sé qué, un montón de gente va a venir, pues, pero varios conciertos, Vivid Sydney, juegos pirotécnicos, o sea, son muchas cosas que uno dice realmente. Yo diría que acá
si estás pendiente a la parte cultural, no es tan fuerte como Melbourne, pero la parte cultural sí es muy fuerte. Siento que tenemos, digamos, una debilidad, entre comillas, sobre lo que es la vida nocturna, porque acá hay unas leyes más estrictas de lo que son las leyes en otros estados y en otras ciudades. Entonces acá no diría que la vida nocturna es propiamente el fuerte. No es que sea mala, pero no es que sea el fuerte. Y yo diría que sobre todo, por ejemplo, todo lo que son actividades en el mar, esto es espectacular. Sí, allá acá hay una cantidad de playas absurdas de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los sabores, como la quieras. De verdad es increíble. Y por ejemplo, a mí me sorprendió, entonces, por ejemplo, para el surf, una belleza. Hay playas que tienen marea, hay playas que no tienen marea, hay playas que quedan hacia adentro, hacia afuera. La típica es, por ejemplo, ir a tener fiestas en botes, entonces llegas y rentas un bote y te vas de fiesta ahí al lado del Opera House. O sea, es bacano. Hay muchos parques y muchas actividades deportivas en esos parques, muchos clubes, o sea, hay para hacer. O sea, si quieres hacer algo, realmente tienes muchas cosas para hacer. Si te quieres quedar encerrado en la casa, pues no es como que las cosas vayan y te toquen la puerta. Pero sí, o sea, tampoco diría pues como que es un lugar en el que haya pocas cosas para hacer. Ok. Para mí, yo siempre he pensado, digamos, como local en Melbourne y visitante de Sydney, y con conversaciones con opuestos, locales de Sydney, visitando Melbourne, o gente que vivió allá y ahora vive acá, o viceversa, la conclusión es que son como dos ciudades, pero como con espíritus diferentes, vocaciones diferentes. Es exacto, es más cultural, se preocupa mucho por eso. Yo siento que Sydney es más global, más corporativa. Más de negocio. Sí, y de hecho incluso ahí podríamos entrar a evaluar otro aspecto que lo hablamos cuando hablábamos de Melbourne, y era, por ejemplo, el cómo Sydney de pronto trata de llamar la atención de la gente, y es que no lo hace. O sea, es que no tiene necesidad. Exacto, pero entonces es como esa vieja chimbita de colegio, desde cuando uno estaba estudiando, que sabía que era lo más chimba del mundo, entonces no le importaba un culo, no lo buscaba a nadie, era mierda con todo el mundo. Siento que es como así. O sea, como que todo el mundo ya la conoce, todo el mundo ya sabe que es una ciudad referente, todo el mundo quiere o al menos considera vivir acá, entonces realmente poco se preocupa por ofrecer más de lo que tiene que ofrecer. Literal. Sí. No necesita llamar la atención. Exacto, entonces eso para uno termina siendo malo, porque al fin y al cabo, claro, uno escogió la ciudad y claro, y se vino para acá, pero por ejemplo, a mí me sorprendía mucho lo que vos decías de que precios de tarifas especiales para estudiantes, y no es como para transporte, y yo como, no sabía yo como no sabía que eso existía. ¿Sí me entiendes? Pero... Sí, o sea, eso que tanto, digamos, esa actitud de la ciudad, que tanto afecta a los estudiantes internacionales, o sea, que tanto los afecta. Lo que pasa es que, pues no sé, al fin y al cabo uno no va a llorar sobre algo que nunca ha tenido, ¿sí me entiendes? Entonces como que me generó más shock el saber, por ejemplo, cuánto te valía a vos la renta, y después saber que a Fer le daban descuentos por ser estudiante, y uno como que, ay, venga, eso acá porque no sucede. Claro. Pero es algo que sencillamente hace parte de la experiencia de estar acá y que yo nunca me había detenido a cuestionarlo o a decir, ves que esta ciudad debería hacer esto, ves que esta ciudad debería hacer aquello. No. Claro, a la final llegas a la ciudad que hayas, y yo que pues eso creo que pasa en general a la ciudad que decidas llegar. Simplemente llegas, comienzas a vivir tu vida ahí, y como a la final no tienes con qué comparar, pues asumes que esto es y punto. Las vainas funcionan, o sea, igual tú has tenido el trabajo para pagar tu renta, tu transporte, todo absolutamente sin experiencia y demás. Hasta que cuando ya listo descubres que otras ciudades pueda que ofrezcan algo mejor o no, pero a la final de que se puede vivir, de que se puede tener la vida de estudiante y vivir la experiencia como estudiante internacional en Sydney, se puede tener. Sí, totalmente. A ver, es que, o sea, sí, porque realmente uno no se queda pensando sobre algo que nunca ha tenido, y pues y tampoco es que, o sea, no es como algo que trasnoche, o sea, a mí me impactó de pronto el tema del tema de la renta, es porque en ese momento cuando me lo dijiste había quedado muy tirado por el hecho de la sacada de la plata del viaje, entonces sí me quedé como, yo hubiera viajado un poquito más si pagara la renta que ellos pagan, pero pues es algo que hace parte de la experiencia.
Y que igual yo no vivo en una zona que sea propiamente económica. Yo literalmente me puedo bajar a 10 minutos, 15 minutos caminando al ópera y al Harbor Bridge. Entonces, claro, eso se paga, eso vale. Exactamente. Sí. Vivir tan cerca del centro tiene otros costos, mucho más altos. Total, a mí algo, por ejemplo, que me impactó mucho, que en algún momento nos pasó pues con la amiga que tenemos en común, Cady y yo, que cuando pasaron por acá por Sydney, ellas se veían súper sorprendidas por el hecho de que acá había que pagar parqueadero en todos lados y que en todos lados el parqueadero estaba súper restringido. Entonces había que pagarlo y tenía su límite de horas y no sé qué. Y era solamente en la parte céntrica de la ciudad, pero la parte céntrica de la ciudad, marica, son un montón de kilómetros, sí, o sea, es algo gigantísimo. O sea, la parte céntrica de Sydney puede tener el tamaño de Gold Coast, yo creo. Sí, no sé, pues. Entonces... Cacharía afirmar eso, pero igual sí es muy grande. No, pero cuando digo la parte céntrica no me refiero solamente al CBD, sino la parte pues como esa zona donde las casas están todas pegaditas la una a la otra, donde todo está pues súper concentrado, que cubre más allá del CBD. Sí. Entonces, por ejemplo, eso sí es bien particular, porque por ejemplo, en algún momento quería yo ir a una playa con una amiga de Filipinas que ya tiene carro, yo no tengo carro. Entonces, por ejemplo, salimos de entrenar al gimnasio y nos íbamos a ir por una playa para que se encuentre un lugar donde parquear, por ejemplo. O sea, literalmente fuimos a 3 playas, no había donde parquear, nos tocó volvernos. Sí. Ya. Después nos tocó ir, pero una playa súper lejos, todos son, pues hay mucho trancón y todo el asunto. Entonces, a ver, ese tipo de cosas, y ahí uno dice como que, ay, ahí sí da un poquito más de pereza, ahí sí, claro. Un poquito más de pereza realmente. Y limita, además porque uno piensa como, bueno, el carro es útil, el carro me ayuda para poder acceder a ciertas actividades, hacer más o otro, pero también al mismo tiempo limita por las condiciones. Sí, total. El parqueadero que al final es tan caro. Creo que una ciudad que, por ejemplo, el tema de que el océano entre tanto, pues visualmente es bonito, pero le produce todas esas desventajas. O sea, al final, sí, claro. Mucho terreno, digamos que se podría usar para vías. O sea, hay mucho espacio de la ciudad que al final termina siendo muerto. Y obviamente. Sí, la ubicación no. Todos los parqueaderos tienen que ser pagos, súper costosos. Es como el precio que paga la ciudad al final, por decirlo así, por el emplazamiento que tiene. Yo les digo algo, manejar en Sydney es horrible. Es horrible, pero horrible entre comillas, porque el que está acostumbrado y no le va a parecer horrible. Pero pues yo vengo literal del pueblo, de manejar a un ritmo tranquilo, Bogotá, pero bueno, sí, el que llega a Bogotá y llega a Sydney a manejar, no hay lío, maneja como un príncipe, pero acá, no es tan horrible como acá te da la vía, acá es como que cada quien a su ritmo, no sé qué, pero no, de hecho, los espacios de los carros son más estrechos en Sydney que acá. Acá obviamente hay más espacio, allá es entendible porque allá tratan de reducir para hacer más carriles, ¿sí? Entonces eso, se maneja más pegado un carro al otro y uno acostumbrado aquí a tener su espacio, se le atraviesan claramente a uno los taxis, o sea, es más eso que dice Steve, más al estilo Bogotá, el tráfico más de una ciudad grande. Pero exacto, lo que pasa es que uno dice, bueno, esto va a ser un poco también descarado de mi parte porque no he estado en varias ciudades de las que voy a mencionar, pero por ejemplo es muy sabido que ciudades como Nueva York o ciudades como San Francisco, ciudades como Londres, que son un caos de ciudad, uno dice, Sydney no llega a ser algo remotamente cercano al caos que se vive en esas ciudades. Lo que pasa es que si lo comparas con el caos o la falta de caos que se vive en ciudades como Brisbane, como Gold Coast, claro, eso se ve caótico, pero realmente uno dice, o sea, para el tamaño que tiene, la cantidad de gente que tiene y todo lo que le toca manejar por sus condiciones geográficas y todo el asunto, me parece que no lo es tanto. Lo que pasa es que lo es, pues, porque es gigante. Sí, obvio. ¿Me entendés? Pero era lo que yo les decía, es increíble que una ciudad que se preocupa tanto por brindar un buen servicio de transporte público, porque se preocupa mucho y le invierte mucho dinero a eso, igual lo termina haciendo mal, pero es porque la labor es titánica, o sea, es imposible prácticamente de lograr. Y mira que es cierto, porque al final lo que Kat decía ahorita ratifica el tema de que sí,
puede parecer cierto caos comparado con otras ciudades de Australia, pero lo ratifica el hecho de que, por ejemplo, siempre está en el top 10, lo que decía acá, de las ciudades con mejor calidad de vida del mundo, por transporte, por precios y demás. O sea, al final no es tan caótica como a veces uno lo piensa. O sea, es caótica estándares australianos, pero no tan caótica estándares internacionales. Exactamente. Bueno, chicos, y para irle dando cierre un poco a nuestro episodio, vamos a sacar lo bueno, lo malo y lo feo de esta ciudad. A ver, yo diría que lo bueno es que es una ciudad que tiene unas vistas increíbles, que vas a disfrutar de muchos, pues de varios eventos que son icónicos a nivel mundial y de varios lugares que son icónicos a nivel mundial, y eso de verdad también es muy bonito tener la experiencia de vivirlo. Que o sea, sí, que el lugar es increíble a nivel lo que es la experiencia del trato pues como con la naturaleza y todo eso, las vistas es brutal, es espectacular, y la diversidad cultural es muy, muy bacana. Lo malo, que es una ciudad un poco caótica, precisamente por ese tamaño que maneja, y que eso tiene sus propios retos y que tiene sus propias desventajas, y que son, ahí como vos decías, son precios que se pagan en el día a día. Sí. Y yo diría que lo feo, solo que con ese pequeño asterisco, que pues igual muchas personas me van a salir a refutar, a decir, eso no es así, no sé qué, pero... Es tu opinión. Pero sí, es mi opinión. Es que precisamente no considero que sea un lugar donde sea fácil mezclarse con las personas de acá. O sea, de verdad siento que hay una barrera especialmente clara para empezar a tener contacto con australianos, y que la mayoría de personas que lo han hecho suelen ser porque se meten a actividades que son propias de los australianos y cosas así por el estilo. Entonces, no sé, pues en mi caso fue el gimnasio, en otros casos son grupos de pintura, de fotografía y no sé qué, donde ya es el quehacer lo que te lleva a conocerlos, porque el resto se siente como una barrera ahí súper grande. Una barrera muy marcada, sí. Tal cual, así siento que es. Y mira que es interesante porque es su perspectiva desde local, y creo que con Kat nos pasa igual, que como visitantes yo quedo totalmente de acuerdo con lo que él dice. Sí, también. Siento que está ese tema de conectar, y ahorita, por ejemplo, las 3 veces que he ido a Sydney me da la misma sensación como de que es muy frío el trato. Quizá es parte de eso, el estar tan... como con esa barrera de no tan, o sea, están rodeados por migración, pero no están como tan abiertos a conectar, porque yo lo he sentido, ese trato como, no es que sean malas personas, no es que sean... Exacto. No es que haya maltrato en ningún momento. Exacto, en ningún momento. Es que son parcos, son muy como... Sí, es como tú ahí, yo acá y ya. Por Exacto. Ejemplo, en lo tuyo, yo en lo mío. Y es que existe mucho el coexistir, valga la redundancia, está mucho el coexistir, en el que sencillamente tú estás ahí, yo estoy acá, súper bien, perfecto. Pero no necesariamente que se note que haya como un interés de no, venga, yo me junto con vos, contame vos cómo, no sé, no. Tal cual. No, realmente no. Y como igual ya están tan acostumbrados a la migración, no es como que genera algún tipo de vení vos, de dónde venís y por qué terminaste por acá. Porque ellos ya están acostumbrados a eso, ya uno más, uno menos les da igual. Sí, literal, lo máximo te preguntarán, pero vení, ¿vos te querés quedar o qué? Pues como lo máximo. Y eso que ya después de haber roto el hielo inicial y no sé qué. Sí, no, yo también estoy de acuerdo con todo lo que dijo Steve. De hecho, yo he ido de verdad muchas veces a Sydney, y algo que sí nunca va a dejar de pasar a mi parecer es sorprenderse de verdad con el Opera House y el Harbour Bridge. Esas dos cosas de verdad que es una vaina de locos, y cuantas veces pueda yo ir a sentarme a ver esos dos, feliz, o sea, porque nunca deja de impactar. Es que es como, tú estás ahí, tú dices como, puta, ¿cómo construyeron esto cómo está acá, esto cómo es de bonito? Es como que un montón de cosas ahí. Perfecto, esa zona es hermosamente perfecta. Exactamente. Sí. A mí me sorprende mucho, a mí el Opera House me parece divino, hermoso, precioso, increíble, cosa linda. Pero a mí me sorprende mucho el Harbour Bridge. Porque uno dice, el Harbour Bridge fue un puto puente que hicieron hace casi 100 años, o sea, lo diseñaron hace 100 años, hace más de 100 años, lo construyeron hace un poquito menos. Pero uno dice, marica, qué visión qué proyección tuvieron tan berraca para hace más de 100 años
pensar en que la ciudad iba a crecer de la forma en la que ha crecido, de modo que es un puente que en la actualidad carga pues línea de tren en un sentido y en el otro, o sea, 2 líneas de tren y 4 carriles en cada sentido, más un paso para peatones y un paso para bicicletas. Uno dice, pensarse eso en 1920 para era absurdo. Es absurdo. Y lo han cuidado y es, o sea, realmente yo siento que acá el Opera House incluso palidece un poco al lado del Harbour Bridge. O sea, siento que desde acá, desde Sydney, es más importante el Harbour Bridge que el Opera. El Opera es como, está súper bonito, pero me parece que es un referente más internacional que nacional. Sí, totalmente de acuerdo. Igual con todo lo que dijimos y con la opinión de mía. Crucificar. No, bueno, incluyendo la de Steve también. Es como, miren, si ustedes toda la vida han querido vivir en Sydney, vívanlo. No, y es súper recomendable. Dicen como, oigan, no, es que con todo lo que ustedes dijeron me pusieron a pensar, pero es que yo siempre quería vivir en Sydney. No, vaya y vívalo. Vaya y vívalo, que a la final la vida lo irá llevando por el camino que sea. Porque como uno no sabe si acaba de venir a quedarse 6 meses o se va a quedar más tiempo, pues en 6 meses mira a ver si se mueve a otra ciudad, pero no se queda sin vivir esa experiencia porque a la final es como el deseo de vivir en una ciudad como Sydney. O sea, lo que yo les decía en algún punto, nadie le va a quitar a uno lo cool que es decir como, marica, viví en Sydney. Literalmente. Literalmente. Ajá, bueno, chicos, y ya para darle cierre al episodio, hoy les tenemos la noticia a nuestros oyentes de que hoy nos vamos de un descansito. Hoy vamos dando final a temporada, nuestra primera temporada del podcast, porque han venido sucediendo una serie. Sí, han venido sucediendo una serie de situaciones que nos llevan pues como a tener que poner pausa acá. Realmente no era que lo tuviéramos tan planeado así, pero siento que es un buen momento. Siento que es un buen momento para darnos descansito, para que las personas que no se han escuchado los primeros episodios vayan y se desatrasen, que tienen temitas pendientes, y para los que han estado ahí fieles escuchándonos, igual pues vamos a estar en Instagram y todo respondiendo preguntas, mandándole saludos y todo el asunto. Entonces no es que nos vayamos a desaparecer, obviamente, pero vamos a tener una pausa porque se vienen 2 cosas muy importantes para 2 miembros dos hosts del podcast. Entonces, ay, madre, sí, es que este Mercurio retrógrado, yo no sé, vino a alborotar este mundo por acá, australiano. Entonces se vienen cosas muy interesantes, pero necesitamos una pausa para recargarnos, para de verdad solucionar y hacer un montón de cosas, como dijo Steve. Pero de verdad es algo temporal, de verdad no esperamos que dure mucho este break, así que no nos extrañen mucho. Pero al mismo tiempo quiero agradecer de verdad a todas las personas que nos han escuchado hasta el día de hoy. Vuelvo y lo ratifico. Sin ustedes esto no sería posible, sin ustedes no estaríamos aquí trasnochando y haciendo todo lo que hacemos, porque de verdad nos hace muy felices a los 3, hablo por los 3. De verdad, esto significa mucho para nosotros. Entonces, muchísimas gracias por su apoyo en esta primera temporada. De verdad, quédense conectados porque en Instagram probablemente estemos más activos. Allá hay mucho contenido aún por subir. Nos adelantaremos en todo el contenido que hay. Y el tiempo que no estemos acá nos va a dar tiempo para estar allá. Entonces, sí nos podemos seguir viendo, pero en Instagram. Y estén de verdad conectados porque lo que se viene en la segunda temporada, de verdad que yo creo que nadie está preparado. Nadie está preparado para lo que se viene. Literal. Pero bueno, chicos. Sí, Fer, dale. No, que 25 episodios cierran la primera temporada, pero son 25 episodios que aparte... Los episodios. Exacto, y ha sido como un proceso interno para nosotros tres también conectar con gente, ver que hay gente que empezó a escuchar los podcasts y está llegando al país ya, gente que siempre se escucha todos los episodios, que son los primeros en responder, en escribir. Exacto, o sea, es como algo que va creciendo y también a raíz de todo eso viene un tiempo para ampliar, para crecer y no nos podemos ir sin cerrar la temporada sin felicitaciones de cumpleaños. Ay, sí, tiene unas felicitaciones pendientes. Sí, tenemos unas felicitaciones para una de nuestras escuchas pues como más fieles que nos ha estado acompañando pues como durante todo el proceso, que es para Brenda Riascos. Entonces un saludo, que estuvo de cumpleaños, un gran abrazo.
Acá te esperamos en Australia, Brenda. Para que vean que igual tenemos muy presente a las personas que nos están apoyando. Pero bueno, chicos, es momento de darle cierre a este episodio. El eliminado de esta temporada es Sydney. Chao, chao. No me vas a salir con nada cuando quedan 30 segundos para terminar el episodio. Si no, te saco una parte 2. No sé qué está viniendo para unos ruidos todos raros del norte. Listo, pues, chicos. Muchas gracias por participar de este episodio y nos vemos en un próximo episodio de Viviendo en Down Under. Chao, chao.